ver, yo digo una cosa, yo pregunto algo. Nosotros los creyentes, cuando vamos a una iglesia, a un templo, a un lugar santo donde se alaba a Dios, donde se glorifica el nombre de Dios, donde se predica y se habla la palabra de Dios, vamos a escuchar palabra santa, palabra que viene de arriba, palabra que es dada a sus profetas, a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Yo hago una pregunta. Cuando uno va a una iglesia es porque uno se siente llamado, se siente atraído, pero más que todo es por buscar su perdón, por reconocer primeramente que nosotros somos pecadores y que hemos fallado de alguna u otra forma, de alguna u otra manera hemos fallado y reconocemos nuestro pecado, ¿cierto? Ahí viene a nacer dentro de uno el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es aceptar nuestra culpa, nuestra falla, aceptar que nosotros cometimos ese error, ese pecado, eso que no le agradó a Dios. Pero está en nosotros el no volverlo a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocer tu pecado y no volverlo a cometer. Nosotros fuimos llamados por Jesucristo cuando tú vas a un templo a alabarlo, a adorarlo, porque te sientes llamado, te sientes atraído por Él, por el Espíritu Santo, porque verdaderamente tú sientes que necesitas ser cambiado por Él, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, por Dios, por su palabra, por la palabra que uno escucha por medio de sus evangelistas, por medio de sus maestros, por medio de sus pastores, por medio de sus profetas. Pero yo pregunto algo. En el momento que un predicador dice que si tú cometes un pecado, tú no eres hijo de Dios, sino eres hijo del diablo. ¿Por qué? ¿Acaso no me demuestra Dios, no me demuestra en su palabra su infinito amor, su infinita misericordia, que al momento de yo aceptarlo a Él como único Salvador, único soberano Dios, para mí personalmente, mi único Salvador, y aceptar mi falta, mi culpa y buscarlo a Él en tratar de que Él me corrija, de que Él me vaya enseñando qué cosas están mal en mí y qué cosas están bien? En este camino del Evangelio, del cristianismo, existe algo que muchas personas están fallando. A ver, yo no soy un predicador, no soy un pastor, pero yo me he dado cuenta de algo. Si un predicador a ti te dice que tú eres hijo del diablo, porque tú cometiste una falla, un pecado, un error, hablaste mal de un hermano, hablaste mal de un diácono, de una hermana, de un profeta, de un pastor, de un evangelista, del quien sea, y te dice a ti, tú eres hijo del diablo, yo pregunto, ¿tú lo creerías? ¿Tú lo creerás? ¿Tú lo crees que es así? Yo no lo creo. Yo particularmente, yo en mi concepto, en mi saber, de lo que Dios me ha dado a saber y a entender por medio de su palabra, no creo que uno es hijo del diablo solo por cometer un error. En este camino del Evangelio, muchos hermanos hacen y deshacen, detrás y ocultos, y pecan, y nadie los ve. Y hay otras personas que los ven, pero hay uno que lo ve, el de arriba. Pero yo pregunto algo, esa persona, ese hermano que está supuestamente firme en el Evangelio, está ahí parado en la iglesia y por detrás oculto hace su pecado, comete su pecado, ¿será que seguirá siendo hijo de Dios? ¿Solo por ser bautizado y tener un cargo en una iglesia, en un templo? No, yo no creo eso. Lastimosamente eso yo no lo creo. Un hijo de Dios, para mí, para mi concepto personal, un hijo de Dios es aquella persona que se arrepiente de su pecado, que acepta a Jesucristo como Dios y único Salvador de él. Un cristiano debe dar a conocer el carácter de Cristo en su interior, en sí mismo.
demostrar el amor que Dios y Jesucristo mismo les está dando aún a los pecadores. Yo no puedo decirle a aquella hermana, no, mire hermano, usted es hija del diablo, solamente porque yo vi que habló mal de la hermana con otra hermana delante de otra. No, porque estoy pecando. Déjenme corregir algunos maestros de la palabra, porque eso está mal. Jesucristo, cuando vino aquí, hizo muchos milagros delante de sus discípulos, delante de mucha gente, delante de muchos fariseos, delante de muchas personas que lo estaban aprovechando para señalarlos. Y uno de ellos, si no recuerdo, era que sanó a una prostituta. Yo me recuerdo que él sanó a una prostituta y la tocó. En ese tiempo era prohibido tocar a una prostituta. Él la tocó, él la llamó, inclusive llamaba a los ladrones, a los leprosos, y los curaba, los sanaba, y les decía, ven hijo mío, y no peques más. ¿Será que yo como hombre, como conocedor de la palabra, tengo el derecho de decirle a mi hermano que es un pecador igual que yo, que aunque yo me considero creyente, conocedor de la palabra, y que conozco a Jesucristo por su carácter, por sus prédicas, por sus anécdotas, por sus pasajes bíblicos, por sus historias, por todo, lo he conocido? ¿Será que yo tengo el derecho de criticar o juzgar a aquella persona o juzgarla diciéndole, tú eres hijo del diablo? No, yo creo que no. Creo que yo pecaría. No voy a mencionar a nadie, porque puedo cometer un pecado al hablar mal de un siervo de Dios. Que Dios me perdone. Que me perdonen muchos hermanos si sienten que hablo mal de ellos. No estoy hablando mal de nadie. Simplemente quiero corregir algo que escuché y me pareció mal. Y quiero corregírmelo yo a mí mismo. No quiero corregir a nadie. Pero si por medio de estas palabras, este video, alguno se siente identificado por eso, pues debería meditar en sus palabras, en sus hechos más que todo, y ver cómo está tratando a sus hermanos en la iglesia, en el templo. ¿Por qué lo juzgas? ¿Por qué lo señalas? ¿Por qué lo señalas de chismoso? ¿Por qué lo señalas de ladrón? ¿Por qué lo señalas de fariseo, hipócrita, prostituta, lesbiana, drogadicto, alcohólico o cualquier otra cosa? ¿Por qué lo señalas? Si tú sabes bien que tú también pecas, o eres santo. Dime tú, ¿eres santo tú? ¿Tú eres santo? ¿Delante de Dios te consideras santo? No creo que seas santo, ni yo soy santo. La Biblia me enseña que santo solo hay uno, y ese es Jesucristo. En la Biblia, en la palabra de Dios, dice que no hay ni un solo hombre en la tierra que haga el bien y nunca deje de pecar. No recuerdo en qué pasaje bíblico está eso, pero estoy seguro. Yo lo he leído y sé que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, y me enseña mucho a mí. A ver, yo no soy el más cristiano, el más espiritual, el más metido en la iglesia, el más orador, no. Pero trato de asimilar su palabra en mí, para tratar de aprender de las enseñanzas de Jesucristo y reflejarlas en mí hacia otras personas. Eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos, como creyentes de Jesucristo y seguidor de Él, de su palabra, de sus enseñanzas. No solamente que porque yo tengo un cargo en una iglesia, tengo un cargo alto, un rango alto delante de otros, me da el derecho para juzgar o señalar a otros. No. Mostremos el carácter de Cristo. Las enseñanzas que dio Jesucristo, refléjalas en ti. Primeramente, refléjalas en ti. Bótala, háblala, está bien. Pero no señales, no juzgues a nadie. No tienes el derecho, no tienes el poder, no tienes la autoridad para señalar a otro de pecador o hijo del diablo, sabiendo que tú también cometes los pecados. Hemos sido llamados todos al arrepentimiento. Procedamos. Dios los bendiga a todos. Gracias.